Ayer el INDEC daba a conocer el índice de diciembre de inflación, 3,1, llamó la atención muchísimo. Se esperaba un número alto, sobre todo después de los tarifazos, del aumento en los combustibles. Son cifras que después repercuten en el resto de los productos. Y así es como se llegó también al 24,8%, que fue la inflación de todo 2017. Ahora, con un poco más de tiempo, podemos desglosar para conocer qué fue exactamente lo que aumentó, en qué proporciones, dónde está el problema, etcétera. Fíjense, la inflación se aceleró en diciembre, se aleja de la meta en 2018, eso vamos a ver en un rato, pero repasemos. Artículos de hogar, 17,4%, vestimenta, 16%, hasta acá estamos viendo aumentos que son inferiores al promedio, ¿no? Alimentos y bebidas, 20,4%. Un rubro muy tenido en cuenta porque cuanto más pobre es una familia, mayor porcentaje le dedica a ese rubro, que es alimentos y bebidas. Restaurantes y hoteles es lo contrario, aumentó un 22,1%. Recreación y cultura, que queda muy bajo en el ranking del consumo familiar, 22,8%. Estos son los porcentajes vistos en detalle de lo que resultó ser la inflación del INDEC. Insisto, más allá del global. Vieron que hasta ahora les contaba aumentos que eran inferiores a el promedio. Es importante, porque uno se queda a veces con el 24%, que alimentos haya aumentado, pero 20 y pico es, dentro del pésimo panorama, una buena noticia, ¿no? Porque siempre se pone hincapié en esto. Bebidas alcohólicas y tabaco, 23,7. Y vamos a ver qué fue lo que subió más que la inflación en promedio. Salud, de la mano de las prepagas y los medicamentos, por supuesto, 27,8% subieron. Educación, la misma historia, no solamente útiles, libros, sino la cuota de un colegio privado, 31,5%. Comunicación, ustedes se acuerdan, ¿no? Aumentaron la telefonía celular, la TV por cable, etcétera, 34,1%. Y este es el motivo principal por el cual estamos hablando de una inflación muy por encima de lo que previó el gobierno a comienzos de año. Ustedes recuerdan, ¿no? Entre 12 y 17%, terminó dando más. ¿Por qué? Por los tarifazos en general a lo largo del año y sobre todo el último de diciembre. 55,6. Casi no nos entra en esta placa el número de lo que aumentaron los servicios, agua, electricidad y gas natural. Eso es el motivo principal por el cual hubo tanta inflación y la pregunta es, ¿y bajará en algún momento? Lo preguntamos a Juan Dillon, que es analista económico. ¿Cómo la ves, Juan? Bueno, complicado, tanto como la temperatura hasta ahora. Hablar de la inflación es prácticamente hablar de la tragedia, de la historia de la tragedia argentina, ¿no? Porque estamos acostumbrados, por lo menos hace 70, 80 años, a convivir con inflaciones de 2 dígitos. Así que es muy complicado y la arista que tiene en cuanto a las soluciones también son muy complicadas. Yo pensaba que además ahí en esa lista, a grandes rasgos, falta, por ejemplo, los aumentos de los peajes. Sí. Faltan un montón de cosas que todavía no están siquiera medidas. Generalmente se toman los grandes ítems, comunicación, servicios, agua, etcétera, nafta. Como grande, exacto. Y obviamente el impacto que va a tener en estos meses, porque sabemos ya que tenemos un cronograma por lo menos de aumentos establecidos. Sí. Nafta viene en los próximos días también un aumento y esto también que se traslada a todo. Como el efecto dominó va hacia absolutamente todas las áreas de la economía. Bueno, habrá que ver qué hace el Estado, finalmente el gobierno nacional, y cuáles han sido las modificaciones en torno a la política económica y que pueda contener lo que ha sido una inflación. Repito, recién lo decía Diego, teníamos calculado el 12 al 17% en el presupuesto nacional para el 2017 y terminamos con un casi 25%. Bueno, en este plan que tiene el gobierno de sinceramiento, bueno, se han corrido las expectativas y las metas. Vos como analista, ¿lo ves oportuno? ¿Te parece bien? Es una verdad que duele, claro, pero que es necesaria, que tenemos todos que saber realmente dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos. Sí, me parece que sí. Incluso la mayoría de los analistas económicos coinciden con la posibilidad de que incluso estas metas que se puso el gobierno no van a poder ser cumplidas tan bien, digamos, durante este año. No, ya se está hablando de al menos una inflación para el 2018, de acuerdo a lo que son las proyecciones de los primeros meses y cómo va a encarar la política monetaria, fiscal, etcétera, del gobierno. Estamos hablando de prácticamente el 20% para este año. Tiene un escollo importante, pero me parece que sí. Es un primer paso, como siempre, reconocer el problema y después actuar en consecuencia.
consecuencia. ¿Este momento económico que estamos viviendo es equiparable a alguno en la historia argentina? ¿Acaso nuestro país se va como tropezando con la misma piedra? Yo creo que sí. A ver, si vos haces un repaso histórico y volvés a más o menos a situar que la inflación empezó alrededor de la década del 40 en la Argentina, o sea, otros países también tuvieron inflación, ¿no? Estamos de acuerdo, pero la Argentina no ha podido solucionar. Somos 5 apenas los países que tienen inflación en el mundo de estas características. A ver, Brasil terminó con una inflación en el mes de diciembre del 2,95% anual. 2,95 anual. Nosotros tuvimos un mes del 3%. Hay una extraña tragedia argentina con respecto a la inflación y otra cuestión que nos invitan cuando hay problemas, que es el dólar. Son parientes, son como enfermedades conexas. Pero bueno, tiene que ver mucho con el diseño económico y social argentino. Es muy complejo el tema que hay detrás de la solución de la inflación. Y desde tu opinión, ¿hay alguna maniobra que se ha hecho hasta ahora que vos decís cómo la pifiaron? Me estás pidiendo mi opinión 100%. Creo que no. Creo que Argentina no aborda porque es un problema, incluso los economistas, uno te dice que es un problema de política monetaria, entonces es un problema del Banco Central de la República Argentina. Sí. Otro te dice que es un problema de que el gobierno no controla a las empresas oligopólicas o formadoras de precios. Otros te dicen que es simplemente el déficit fiscal. Me parece que la Argentina tiene un problema mucho más complejo, que es que hay un poquito de verdad en cada una de estas cuestiones. Sí. Y Argentina... Es un problema estructural. Es un problema totalmente estructural, que nos excede a los argentinos como tal. Tenemos un problema con la inflación... y es regional también. Pero, ¿no? Sí, lo ha solucionado. Si vos mirás Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, te estoy diciendo, lo están solucionando. Venezuela es el único país que no puede solucionarlo, pero incluso también con diferencias con respecto, se podría decir, a cuál es la situación de gobierno, política que tiene Venezuela, que lo planta distinto. Argentina tiene como un problema endémico, un problema estructural, un problema de conciencia, hasta psicológico, con la inflación. No puede superarlo. Y me parece que esto sí que tiene la complejidad del problema y la complejidad de haberse dado en muchas instancias de distintos gobiernos, distintas soluciones, hacen que empecemos a mirar el problema como un problema en todo. ¿Es un problema fiscal? Es un problema fiscal. ¿Es un problema monetario? Es un problema monetario. ¿Es un problema de oligopólicos de determinadas empresas? Sí. ¿Es un problema de corrupción también asociado a veces a la política? También. ¿Es un problema de mal distribución de los ingresos? También. ¿Es un problema de desigualdad? También. Y vos fíjate que sí, porque además mucha gente dice, acá cuando se calcula inflación nos están tomando en cuenta indicadores que son claves ya hoy para el devenir cotidiano de una familia tipo, como puede ser las conexiones, las posibilidades de estar conectado al mundo, internet, televisión por cable, etcétera, etcétera. Son un montón de cuestiones que no son valoradas y también habla de cierta... yo a veces siento que es como que todo atrasa, ¿no? La mirada en la que nos miramos, la manera en la que nos miramos también atrasa. Pero es muy cierto. Miramos el problema muy atrás, el mundo cambió, impulsionó hacia un lugar totalmente distinto, incluso la política y el diseño de la política económica tiene que ir a romper determinadas barreras. Ahora, repito, las soluciones que se aplican para la Argentina en materia de inflación tiene que ver con el pasado. Yo me imagino a la persona que está del otro lado, ¿no? Que está diciendo, no me cuenta nada nuevo, no me dice nada nuevo, el gobierno no me dice nada nuevo, van un día por el dólar, otro día me cuentan del déficit fiscal. Hay países que viven con déficit fiscal. Hay países que viven con déficit fiscal. O vos a veces, o uno, puede vivir con déficit fiscal porque, ¿qué dice? Digo, en la vida cotidiana de cada uno. Voy a comprar una casa. Sí. ¿Me endeudo? Sí, me endeudo, pero para comprar una casa, no para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, la Argentina sigue endeudándose para pagar la tarjeta de crédito. Bueno, ahora, si cortamos la tarjeta de crédito, hay que hacer un ajuste. Y si hacemos un ajuste, sabemos en qué termina el ajuste. Entonces está la política de gradualismo, ver si algún día lloverán los dólares y alguien va a venir a solucionar el problema estructural argentino, o hacemos una política de shock. Una política de shock con la Argentina es, léase, desempleo. Es ajuste, es desempleo, no hay otra posibilidad. Es ajustarse con en tu casa. Tenés que recortar gastos y decir, bueno, no, si no puedo, la prepaga no tengo. Y estoy hablando de términos, no es lo mismo que quedarse sin trabajo. No, por supuesto. Es bien compleja la cuestión, porque y respiraste. Sí, es bien complejo, porque además lo que nunca termina... Enoja. No, enoja. Lo que pasa es que frustra, Claro, porque enoja. cada vez trabajamos más horas,
nuestra capacidad de adquirir algo cada vez está más lejos. Es la precarización del mundo moderno también, y es muy triste, porque muchas veces pensás, ¿y hacia dónde voy? A veces incluso el mismo trabajador que tiene la posibilidad de cobrar horas extras dice, no, pero a mí ni siquiera me conviene trabajar más. No. Y la gente del otro lado, me parece, se pregunta en este año, 2018, ¿qué hago? No, es como, ¿sabés qué sentís? Que es como una hemorragia de dinero, ¿viste? Que no lo podés parar, porque todo te cuesta más, indefectiblemente. Sí. Entonces, el final ya es sabido, es la crónica del bolsillo arruinado. Exacto, igual es como que estamos acostumbrados a que se sobrevive con inflación, ¿viste? Ahora el gobierno decidió, bueno, al final suelto un poquito, la política monetaria voy un poquito más para atrás, digo, en términos muy técnicos. Aflojo un poquito y convivo con inflación. No se puede convivir en el siglo XXI con inflación. Es la condición sine qua non. Es la primera para empezar a poder desarrollar cualquier... Si armás un kiosco, si querés programar, no sé, tu universidad, sea pública o privada, y proyectarse un posgrado, comprarte un auto, necesitas saber qué puede pasar de acá a un año. Y desde el punto de vista de lo más cotidiano, por ejemplo, ¿es un momento para tomar créditos? ¿Es un momento para endeudarse? ¿Viste que a veces dicen, no, acá ahora el negocio es tomar crédito? La vida de cada día, la vida de cada uno de nosotros es hoy. Es aquí y ahora, diría el presidente. Por lo cual, vos lo que tenés que analizar es para qué te vas a endeudar. Y sí, a ver, la vida hoy incluso, por este trajinar, sobre todo en las ciudades, uno vive mucho más rápido. Entonces, a ver, si querés comprarte una casa con uva, comprate la casa con uva. Ahora, sé muy inteligente qué tipo de casa que te vas a comprar, en qué lugar te vas a comprar, qué metro cuadrado vas a pagar, a ver, cómo te vas a ajustar en la relación cuota-ingreso. Si vos hoy alquilás, suponete, por 10.000 pesos, yo le digo, además, tengo familiares, si vos tenés un alquiler y hoy pagás 12.000, 10.000 pesos de alquiler, no te compres una casa por 15.000 pesos, decís, bueno, yo tiro. ¿Por qué? Porque la inestabilidad va a hacer que en un momento ese crédito no lo vas a poder pagar, ¿no? Así que bueno, acomodate, de 10, 8. Gracias, muchas gracias.